Libro de Levítico, capítulo 26. Capítulo 26. Gloria al Señor. Levítico capítulo 26. Bendiciones de la obediencia. Ahora quiero leer, para adelantar, vamos a leer del versículo 7. Verso 7. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Amén. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguiréis a 100 y 100 de vosotros perseguiréis a 10,000. Y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis afuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Jehová, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Amén. Palabra de Dios. Démosle gracias al Señor una vez más por su palabra. Gracias te damos, Padre. Y pedimos en esta hora que el cielo derrame, Señor, aquella bendición que tú prometiste. Caiga en esta mañana en cada corazón. Oh Padre, envíala. Oh Señor, porque anhelamos ser bendecidos con tu lluvia prometida. Te lo pedimos a esta hora, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Pueden tomar asiento un momento. La palabra de Dios, la bendición viene por obediencia. Bueno, la Biblia dice que es allí un fundamento muy importante para nosotros, muy importante. Si queremos que Dios cumpla su promesa, debemos entonces caminar en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Aquí nos promete el Señor que si hacemos esto, entonces no habrá enemigo que pueda hacer frente. No habrá situación, circunstancia, problema, enfermedad, lo que sea que se levante, que venga, que aparezca, que sobrevenga, caerá delante de nosotros. Y nosotros dominaremos y perseguiremos, conquistaremos, dominaremos. Habrá bendición porque habrá abundancia. Sacaremos ya lo viejo para meter nuevo. Así que nuestro Dios es un Dios de prosperidad, es un Dios de promesa, de abundancia. Con medidas buenas, mecida, remecida, apretada, rebosada, dará el Señor para nosotros que le obedecemos. Así que en busca de esto vamos. En busca de esto vamos. Y el principio es obediencia. Obediencia absoluta, completa. No es conformarnos solamente como Abraham. Que Abraham salió. El Señor dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en sí Abraham salió. Pero dice que él se detuvo en Harán. Porque su padre
estaba con él. Y su padre, como era mayor, como la Biblia dice que el padre es mayor que el hijo, y el hijo debe obediencia a su padre, y se quedaron en Harán. Entonces hubo un tiempo perdido de retraso al llamado al que Dios le estaba haciendo a Abraham para poder bendecirlo. Por eso el profeta Abraham dice que hasta que no murió su padre, él no pudo salir, y Dios tuvo que hacer que Tare muriera para poder cumplir propósitos con el que él había llamado, que era Abraham, o Abraham llamado a ser Abraham. Entonces dice la Biblia que Abraham salió, pero luego Abraham se desvió y Dios tuvo que hacerlo regresar. Y hasta que Abraham no obedeció completamente, entonces no pudo Dios bendecirlo, porque Dios no quebranta su palabra. Dios llama a obediencia total, absoluta. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que le ame con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que eres. Que fuimos redimidos, comprados, le pertenecemos a Él. Todo es de Él, todo fue hecho en Él, por Él y para Él, y todo es de Él. Cuánto más cuando nos compró, cuánto más cuando Él ha determinado hacer algo con nosotros y pensó por nosotros y ha determinado hacer algo con nosotros. Entonces tenemos una demanda, una exigencia. Estamos en deuda con el Señor, y Dios, que es fiel y verdadero, cumplirá en su soberanía. Él hará. Pero de cierto que usted y yo, así hayamos tenido llamado, así hayamos salido a caminar por fe, llegan momentos, circunstancias, situaciones donde usted o yo nos desviamos y podemos quebrantar el llamado, el mandamiento, la línea que se nos trazó, lo que se nos mostró, porque circunstancias que sobrevienen, vienen con fuerza, con ímpetu, a derribar nuestra casa, nuestra obediencia. Vienen situaciones difíciles con tal de desanimarte, desmotivarte, descorazonarte, desfamiliarizarte de la congregación de Dios, del pueblo de Dios, de caminar en la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz. Y puede ser como fue, hacer como se hizo, porque Satanás logró hasta cierto punto que Abraham se desviara. Pero vemos allí entonces que Dios, en su propósito que tenía para con Abraham, lo hizo regresar de Egipto. Entonces cuando él regresa, él tiene que hacer un altar, reconciliarse, pedir perdón, volver. ¿Ve? Entonces Dios comenzó a bendecir. Y los hijos de fe son hijos de Abraham. Si soy de Cristo, soy descendiente de Abraham. Porque el Señor trajo la fe. Y dio a entender por el Espíritu que todos los que son de fe son descendientes de Abraham, porque Abraham es un hijo de fe. Pero un hijo de fe puede desviarse, puede tomar opciones.
Pero lo bueno es que detrás de lo que él pueda pensar o hacer está algo mayor, mejor. Ya Dios pensó por él, por ello, por aquel. Ya Dios pensó y se va a hacer de esa manera. Y se ha determinado, así como Dios lo determinó, se cumplirá en nosotros los elegidos, los descendientes de Abraham. Y Dios lo hizo regresar. Y dice que entonces llegó Abraham por el camino que se había ido, regresó e hizo altar a Dios y empezó a adorar e invocar el nombre del Señor. El profeta Abraham dice que Abraham se había descarriado. Por eso hay un mensaje llamado Abraham restaurado. Conseguimos de tal manera que en el apartarse o haberse desviado, hasta se deja de hacer el culto a Dios y se enfoca en otra cosa. Y él se había enfocado como ganadero, amo, señor, de un mover de trabajo que tenía muchos criados, dice la Escritura, que le trabajaban apacentando ganado y sembrando. Tenía bastante dedicación, ocupación, de tal manera que se le pasó por alto que Dios lo había llamado para extenderse a lo largo y lo ancho de aquellas tierras. Él le pareció bien quedarse en Egipto, ribera de río, buenos pastos, pero el Señor lo quería mucho más allá. Te extenderá por todas estas tierras, la tierra de los cananeos, heveos, eteos, anaseos, te la voy a dar a ti, a tu descendencia. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de promesa, un Dios fiel. Pero el hombre necesita tomar seriamente lo que Dios le habla. Y para el hombre le es imposible en sus propios medios, fuerza, capacidad. Van a haber circunstancias que lo van a buscar de atemorizar, acobardar. Por eso, el Señor ha dicho, no temas. Amén. No te intimides ni te dejes intimidar por lo que ves. Anda recorriendo la tierra y anda pisándola y declarándola. Písala, declárala, porque a ti te la daré y a tu descendencia después de ti. Y Abraham tenía que caminar y extendiéndose, pisando, porque eran las pisadas de un hombre llamado en propósito para ser padre de muchedumbre y su descendencia asentarse en aquellas tierras y ser fuertes y vencedores de todo lo que se levantara contra ellos. De tal manera que situaciones y circunstancias procuraron intimidar, acobardar y dejar al hombre de Dios en un lugar. Pero Dios, conforme al propósito que tenía, lo sacó, le hizo sobrevenir alguna circunstancia como la que le vino allá en Egipto, el causante el cual fue el mismo Abraham por la desobediencia, porque cuando desobedecemos vienen circunstancias que están allí escritas. Y le vinieron, entonces eso lo hizo salir nuevamente, porque fue sacado, porque el mismo rey y sus grandes estuvieron de acuerdo de que se corriera aquel hombre, porque él era el causante del mal, él era el causante de lo que había aparecido en Egipto, y Dios había castigado a la nación. Y esta gente, viendo lo que estaba sucediendo, consultaron, tiraron suerte, consultaron al Espíritu y se dieron todos
Los pronósticos dieron que el causante era una mujer que estaba en el reino, y por medio de la mujer descubrieron el origen, la causa, la razón, la raíz. Y era Abraham, el hombre de Dios, el hombre elegido, el hombre de fe, el hombre que había salido caminando con Dios en obediencia. Era el causante. Muchas veces usted o yo somos causante de problemas, de situaciones en el hogar, en la familia. Tal como fue, será. Como pasó allá, pasará nuevamente. La repetición de las cosas. Le pasó al padre de fe, al padre de familia de fe. También le pasará a los hijos, como la Biblia dice, como fue con ellos. Entonces conseguimos que nosotros somos causantes de males por desobedecer el llamado, los propósitos de Dios. Es necesario entonces examinarlo todo. Es necesario examinarlo todo. Escudriñar las Escrituras. Es necesario buscar la raíz o la razón de las cosas o del por qué. Y tener el conocimiento. Porque por falta de mi conocimiento, dijo el Señor, de mi conocimiento, no del conocimiento de hombres, sino de falta de conocimiento de quién, de Dios. El pueblo perece, son llevados cautivos, esclavizados, subyugados, sometidos. Ojalá, dijo el Señor, fuesen sabios y comprendiesen, entendiesen. Porque Dios nunca llama para tú ser un derrotado, ni yo tampoco. Dios no nos llama para ser un fracasado. Dios no nos llama para eso. Dios nos llama para ser victorioso, hermano. Amén. Para ser conquistadores. Pero somos nosotros. Por tanto, hay que poner mayor interés en las cosas que hemos oído. Aquí estamos edificando una casa. Cada uno de ustedes está edificando una casa, ¿verdad? Cada uno. Edificado como casa espiritual. Como piedra viva, como casa espiritual. Estamos edificando. Ya está, eso está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Y por allá conseguimos que la casa somos nosotros en Hebreos 3:4. Usted es la casa, yo soy la casa. Entonces el hombre sabio es el que escucha la palabra. Jesús lo compara como el que edificó la casa sobre la roca, el que escuchó su palabra y la guarda. Bienaventurado no es, como le dijo aquella persona, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te mamaste. Y el Señor, más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Amén. Entonces, aquí hay que prestar mucha atención. Mucha atención. El oído del sabio busca la ciencia. ¿Sí? Busca la ciencia. El entendido o el sabio es entendido. Yo sí creo que es tiempo de que la iglesia debe detenerse y prestar un poco más de atención a las cosas que he oído. Ya que nosotros hemos oído que estamos en los últimos días en la tierra, estamos en nuestra dimensión, estamos en los últimos días. En la dimensión de Dios estamos en los últimos minutos o segundos. De tal manera que estamos ya culminando, terminando esta fase de la última edad de la iglesia en la dispensación de gracia a los gentiles. Entonces hay que poner mayor interés y ya estar preparado. Ya estar preparado. ¿Quién será, dijo el Señor? Aquel hombre sabio
que edifique su casa sobre la roca, ¿quién será? Porque nosotros sabemos que allá arriba no entrará, como dice la Biblia, en la gran ciudad, la ciudad prometida, en ese gran milenio. No entrará ninguna cosa inmunda que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero los perros estarán fuera, los ladrones, adúlteros, mentirosos, engañadores, hipócritas, de tal manera que eso nos tiene que llevar a una sinceridad con Dios. Y procurando nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que ante Dios todas las cosas están desnudas. Esto nos tiene que llamar a que seamos más sinceros de lo que hemos sido o lo que somos, y poniendo un poco más, añadiendo a nuestras vidas. El libro de los Hebreos lo dice, el capítulo 10, versículo 21, 22, cuando nos debemos acercar a Dios con confianza. Pero hay algo que en ti y en mí está, que es la conciencia. ¿Nos acusa o nos defiende? Y tú puedes venir con confianza, pero no en tu obra mayormente, sino en la obra que Dios ha hecho. Porque quizá en tu conciencia hay algo que te dice, o en mi conciencia, que no hemos sido completamente, absolutamente sinceros, ¿verdad? O no hemos hecho lo que tenemos que hacer, o lo que debimos hacer, o como debimos hacerlo. Pero nos manda a venir con sinceridad y confiadamente. Ahora, si vamos a la Escritura, para tú venir con confianza ante el Señor, tienes que conocerlo. Y debemos conocer que nuestro Dios es Dios fiel. Amén. Y verdadero, que guarda el pacto. ¿Tú hiciste un pacto? Que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Y los que le aman guardan sus mandamientos. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que debemos conocerle, que Él es fiel y verdadero. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Guarda el pacto y la misericordia con los que le aman. Y los que le aman guardan sus mandamientos. Pero también dice que da el pago en persona a quien le aborrece, y no tarda en destruirlo, porque no tendrá por inocente al culpable. Dios nos llama a todos a un arrepentimiento. En el mensaje de la edad que estamos viviendo, el mensaje es: sé celoso pues y arrepiéntete. Ahí está Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Amén. Arrepentirnos. En la epístola que el Espíritu da al apóstol Pedro para escribir, en el capítulo 3, verso 8, 9, también lo dice. Que muchos dan por tardanza. Pero el Señor dice: no es que yo me tardo, sino que yo estoy dando tiempo que se arrepientan. Amén. Entonces, todos nosotros estamos llamados a examinarlo todo. Por eso no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese el que he de alabarse en conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia, ¿verdad? En la tierra. La gente tiene que conocer que Dios es un Dios de misericordia, pero también de juicio. Gloria. Y demanda justicia. Gloria. Por eso, va a venir con confianza ante el trono de gracia es conocerle a Él,
que si fuera en tu justicia y en la mía fuéramos condenados. Por eso es oír, reconocer y actuar. Amén. Porque Dios no despreciará un corazón contrito y humillado ante su presencia. Porque todos estamos destituidos, dice, por cuanto todos pecaron. Gloria. Todos están destituidos. No hay justo ni a uno. Entonces tenemos que venir a la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nos demanda que debemos ser sinceros. Y que si pecamos debemos confesar nuestros pecados, reconocerlo. Porque allá no entrará ninguna cosa inmunda y que haga abominación y mentira. Ni que sea hipócrita, mentiroso, adúltero, fornicario. No puede entrar. Por eso que la Biblia nos habla de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. He aquí en adelante todas son hechas nuevas. Amén. Entonces quiere decir que tiene que haber un arrepentimiento. Amén. Arrepentirse, dejar de hacer lo que uno hacía primero, o dejar de hacerlo como uno lo hacía, pensando que lo estaba haciendo bien. Porque cuando Juan o el mismo Señor vinieron a predicar, le empezaron a predicar a un pueblo que era creyente en Dios, que alababa, adoraba a Dios, donde habían sacerdotes, gentes, como dice, consagradas a Dios, dedicadas a Dios, músicos y cantores. Habían salmos e himnos de adoración para Dios, y ellos lo cantaban, daban culto a Dios, y se le mandó a ellos que se arrepintieran, que dejaran de hacerlo como lo hacían, porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. Vino porque vino a buscarlo, porque es que ningún hombre busca a Dios. Dios se acercó, el reino vino. Amén. Vino por nosotros. Amén. Se acercó y mandó: arrepiéntanse. Gloria. Dejen de hacerlo como lo están haciendo, porque hay hipocresía. De nada sirve hacer un culto a Dios si hay hipocresía. Gloria a Dios. De nada nos sirve a nosotros reunirnos si no estamos de acuerdo, porque las oraciones no van a tener ímpetu contra lo que estamos pidiendo o dando, que caiga, que sea derribado o que sea concedido. Amén. Por eso es que tiene que haber un arrepentimiento en cada corazón, unánime entre vosotros, Amén. hablando una misma cosa, estando de acuerdo. Por eso es que el Señor dice que la iglesia de este último tiempo es una iglesia desventurada, Gloria. miserable, pobre, ciega, está desnuda y no lo sabe. Y la gente anda engañada en las congregaciones porque hace un culto a Dios, pero es que la gente, cuando Jesús vino, esa gente, como el profeta Abraham dice, la iglesia más resaltante de todos los tiempos, la nación más religiosa, la gente más santa que estaba. ¿Ah? A ellos se le mandó arrepentidos, arrepiéntanse. Y se le dijo: hipócritas, ¿pensáis que ha de engañar a Dios? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no diera fruto será cortado. Amén. Y se le dijo: generación de víboras y de serpientes, Gloria. ¿quién os fascinó a huir de la ira venidera? ¿Pensáis que van a huir ustedes? Porque están vestidos de sacerdote, porque hacen un culto a Dios, porque se reúnen a dar canto e himnos a Dios, porque se lee los pergaminos sagrados en la congregación. ¿Pensáis que van a huir? Estamos viendo que ese mensaje fue muy duro. Y hoy es igual, porque cuando tú ves esto, tú vas al mensaje de la iglesia, a la Odisea, Apocalipsis 3:14 al 22, y consigue que el Señor le descubre a ellos
lo que tienen ahí detrás de esa vestidura de piedad como iglesia, como cristianos o como creyente en Dios, detrás de eso el Señor dice son desventurados, pero ellos dicen que eran bienaventurados. Gloria. Ellos dicen que estaban ricos, que no necesitaban más nadie. El Señor dice son miserables, pobres, ciegos. Ellos decían que estaban vestidos y el Señor dice están desnudos. Gloria. Verdaderamente que la misericordia de Dios que nos está acompañando. Amén. Verdaderamente que el Señor está esperando por un arrepentimiento en su iglesia, hermano. Amén. Y esto tiene que comenzar por cada uno de nosotros como individuo. ¿Qué pide Dios? ¿Qué demanda Dios? Usted lee el libro de Jeremías, cuando el Señor manda a Jeremías, y Jeremías lloraba, hermano, por su pueblo, por las hijas de su pueblo. Y el Señor le dice a Jeremías: guárdese cada uno de sus compañeros, ni crean en su hermano, porque hay engaños, mentiras, Gloria. hipocresía. Su lengua habla engaño, en su casa hay engaño, por tanto no lo toleraré, castigaré. ¿He de yo de dejar esto así? ¿No he de yo de castigar el pecado, la maldad? Por eso la Biblia dice: conoce pues que tu Dios es Dios fiel. Amén. Pero Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Y entre los mandamientos, pues nosotros sabemos que era amar. Amén. Porque cuando el Señor enseña que todos estos mandamientos se reducen en amar a Dios sobre toda cosa, ante toda cosa, con todo lo que somos, con todo como ser, espíritu, alma y cuerpo, Amén. y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque si tú amas al prójimo, tú no hablas mal del prójimo. Tú no eres hipócrita para el prójimo. Tú no le codicias nada de lo que él tiene. ¿Ves? Tú no le engañas. Tú eres sincero. Tú no ocultas nada. Así que estos mandamientos se reducen en dos: amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, guardando ese mandamiento y guardando el mandamiento que habla al prójimo. Gloria. En esto se reduce toda la ley y los mandamientos y los profetas. Amén. Entonces es tiempo de escudriñarlo, de examinarlo. Todo. Salomón, el hombre que Dios le dio la sabiduría, porque él pidió fue sabiduría. Amén. Porque fue hijo delicado, dice, de su madre. Y enseñado por su madre. Orientado y aconsejado por su padre. Que habían vivido una experiencia. Entonces cuando él le toca, él está sirviendo ya al Señor, ya le está sirviendo. Ya él está como rey. Y suben a Gabaón a hacer los cultos allá. Y ellas están en celebridad de culto, de campañas, de eventos, de adoración, de sacrificios al Señor. Entonces el Señor le aparece a Salomón. Le dice: pídeme, ¿qué quiere? Salomón ya orientado, aconsejado, enseñado. Entonces eso quedó en él, es sabiduría. Amén. Ante toda cosa, sabiduría. Amén. Pero este hombre pidió sabiduría y le fue dado sabiduría y mucho más. Gloria a Dios. Porque de ahí, de esa sabiduría, con la sabiduría él pudo obtener muchas cosas. Pero en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, Salomón dice en el verso 16 en adelante:
que él obtuvo todas estas cosas y fue poderoso en sabiduría más que todos los que fueron antes que él. Pero él pudo entender que aún esto era vanidad. Y que con la sabiduría pudo obtener muchas cosas, porque dice la sabiduría excede a todo. Y que la sabiduría, como dice, con la sabiduría y el dinero sirve para todo. Y la sabiduría le llevó a tener dinero, gloria, fama, popularidad, esplendidez en todos los aspectos de la vida. Pero vemos que al final del discurso, Salomón dice que el final del discurso es: teme a Dios. Amén. Y guarda sus mandamientos. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Sea buena o sea mala, el hombre va a tener que entregar cuenta al Señor. Amén. Entonces estas cosas nosotros tenemos que examinarlo aquí. Porque queremos guardar los mandamientos de Dios. Y no sencillamente en que amemos a Dios con todo lo que tenemos o lo que somos y amemos al prójimo, sino que conocer el llamado de Dios para nosotros. Amén. Conocer ese llamado, conocer para lo que Dios nos ha llamado, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni añadir ni quitar. ¿Ve? Porque si añadimos vamos a ser reprendidos. Y como dice la Biblia en el Proverbio capítulo 30, dice que él no conocía la ciencia del Altísimo. Gloria. Ni tampoco había aprendido sabiduría. O sea, no había ido a ningún colegio, a ningún seminario, a ninguna universidad o academia de letras para conocer sabiduría. Pero la ciencia del Altísimo se reveló. Y conseguimos que el hombre puede obtener muchas cosas. Pero hay que conocer, hermano, el llamado de Dios en los propósitos eternos para con nosotros. Amén. Y quedarnos en la posición a la que Dios nos ha llamado. Y hacer conforme a eso que Dios ha dado a cada uno en particular como Él quiso. Porque Él repartió como Él quiso. Y Dios en particular, en su propósito, a este le dio, dice, sabiduría, palabra de sabiduría, a otros ciencia, a otros lengua, a otros interpretación, a otros dones de sanidad, de milagros. A uno puso Dios primeramente en la iglesia, dice apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas, pastores. Sucesivamente conseguimos que hay llamado, hay propósito, hay determinaciones en Dios. Y se tiene que hacer de la manera que Dios pensó. Ahora, está llamado usted a conocer eso. Usted está llamado a conocerlo. Porque si no, usted puede perecer por desviarse, o añadirle, o quitarle, o nosotros, todo. Entonces Dios castigará la desobediencia. Amén. Como castigó a sus propios hombres, a su propio pueblo. En el libro de Miqueas también habla, ese capítulo 6, y por allá el verso 6 dice que ¿con qué te vas a presentar delante de Dios? ¿Con qué? Con millares, como dice, de aceites, o de ganado, de sacrificio, para agradar a Dios. ¿Con qué? ¿Qué agradará al Señor? Cuando dice el sacrificio, la ofrenda, holocausto, no te agradaron. Así que mucha gente puede hacer culto, puede reunirse para dar alabanza y música a Dios,
Pero ese sacrificio es sacrificio de los necios. No han entendido que los caminos de Dios son rectos. Y los rebeldes van a caer. Y por falta de entendimiento, de conocerme, perecerán, porque Dios no acepta ese sacrificio. Porque los sacrificios de Jehová, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Que ame la misericordia, la justicia. ¿Verdad? Que nos humillemos ante nuestro Dios, que reconozcamos. Hay gente que piensa porque hace un culto a Dios, está agradando a Dios. Mentira. Por eso el profeta predicó un mensaje llamado haciendo un culto fuera de la voluntad del Señor. Amén. Sin ser la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Estoy tan seguro por aquí, por lo que dice la Biblia, que todos estamos llamados a detenernos en el camino. Hay caminos que al hombre le parecen ser caminos de justicia, caminos de vida, caminos rectos. Pero cuando escudriñamos bien, conseguimos que nos hemos desviado. Gloria. A la derecha o a la izquierda le hemos añadido o le hemos quitado. Y Dios nos llama a regresar, a volver al origen. Amén. De dónde nos desviamos, a dónde nos apartamos, a dónde quitamos. Y comenzamos por nosotros mismos. A examinarnos por las Escrituras. Y conseguimos que entonces examinarnos por las Escrituras es como colocar un espejo para nuestra alma. Y ver las condiciones que nos encontramos. Entonces empezar a corregir. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Ve? Poder. Pero a ese poder hay que aplicarle dominio propio. Todo me es lícito, mas todo no me edifica. Todo me es lícito, mas no me... Dice, dejaré llevar por eso. Sí puedo, mas no me conviene, no me edifica. Porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del cielo. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay que entender que Dios hizo todas las cosas para que el hombre no halle más de lo que Dios ha hecho. Puso invierno, verano, otoño, primavera, día y noche. ¿Verdad? Minutos o segundos, minutos, hora, día, semanas, meses, años. Que en el día del bien hay que gozar, pero en el día adverso considera. ¿Por qué Dios? Si yo estaba bien, ¿y por qué me pasó esto? Considera, Dios hizo lo uno y lo otro. Amén. Goza el día del bien. El día adverso, contrario, entonces considera y examina la razón del por qué, la raíz. Amén. Job estaba muy bien y de repente le sobrevino todas estas situaciones. Entonces Job empezó también en su sufrimiento, en su dolor, él meditaba. Y él esperaba pues que lo consolaran. Y llegó Elifaz, Bildad, Zofar, y lo que hicieron fue ¿qué? Atormentarlo más. En vez de darle palabra de consuelo, de esperanza, animarlo. Y estos hombres eran maestros en el tiempo de Job. Eran maestros, eran los doctores, la gente que enseñaba, la gente que hablaba y los demás le oían. Y ellos ignoraron, se le pasó por alto el por qué estaba Job en esa condición. Gloria a Dios. Y vemos que esos maestros se llevaron fue por la vista, por lo que estaban viendo. Juzgaron rápidamente, dijeron, no, este hombre está así por algún pecado. Entonces se le pasó por alto la ciencia del Altísimo. Que Dios abate, exalta, Dios da vida y quita la vida. Da vida y mata, como dice. Hiere, hace llaga, venda. Porque hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Y la Biblia dice que quién es aquel que diga que sucedió algo que no salió de la boca del Altísimo. Y que Dios entonces puede permitir tal cosa
para probarte, para probarme. Porque como fue, entonces dice la Biblia, se volverá a hacer. Como se hizo, se hará. Y Dios restaurará lo que pasó. Y como le pasó a ellos, nos pasará a nosotros. Si al padre de familia le hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más a lo de casa? Gloria. ¿Ah? Entonces todo esto quedó escrito para nosotros. Amén. Para que por ella, dice, por medio de ella tengamos esperanza y seamos consolados. Pero los grandes maestros, Elifaz, Bildad y Sofar, se fueron a primera vista. Juzgaron a Job. Y Job se lo dice. Si yo fuera en su lugar, yo los consolaría. Amén. Lo alentaría. Pero ustedes vinieron cuando yo esperaba que ustedes vinieran a ayudarme, a consolarme. En mi situación, mi circunstancia, me están condenando, juzgando, me están afligiendo más. Y Job dice que Dios hasta le privó de sus compañeros. ¿Qué te parece eso? Gloria a Dios. Porque claramente nada pasa si Dios no lo permite. Por eso es que debemos darle el señorío y la majestad a Dios. Y no atribuirle las cosas a Satanás, porque Satanás no puede hacer nada al menos que Dios lo permita. Amén. El Señor venció el pecado, el infierno y la muerte. Todo poder le da en los cielos y en la tierra. A Él dice la sabiduría, la gloria, el imperio, la alabanza. Los 24 ancianos se postran, las 4 criaturas se quitan las coronas. También todo se tiene que, dice, detronar. Y reconocer que es el Señor, el Todopoderoso, que tuvo que bajarse de estar tan alto, de hacerse pobre, de ser rico, de hacerse fuerte, como dice, de ser fuerte, serse débil, venir a lo más bajo y después subir por encima de todo. Y de esa manera como Él hizo, debemos imitarlo a Él. Quien quiere ser exaltado tiene que bajarse a lo más bajo. Sé imitadores de mí. Como hijos amados de Dios debemos imitarlo. Como yo he hecho, haced vosotros, dijo el Señor. Amén. Si yo, el Maestro y Señor, hago esto, vosotros también debéis hacerlo. Por eso es que estamos muy lejos de la verdad. No es pertenecer a una congregación cristiana con tal nombre. No es reunirnos a dar canto y música, invocar el nombre de Dios. Porque todo esto aparece en la Biblia que muchos lo hicieron y todavía no estaban arrepentidos, todavía necesitaban arrepentirse. Todo esto la gente lo hacía y era generación de víboras. Y pensaban que por hacer esto iban a ser salvos de la ira venidera. ¡No! Esto tiene que llamarnos a nosotros a reflexionar, a detenernos y pensar que Dios está demandando más de nosotros. Porque si estamos arrepentidos, entonces es porque hemos dejado de hacer lo que hacíamos primero. O como lo hacíamos. Porque mayor luz ha venido a nosotros, mayor revelación. Que Dios pide más todavía, porque Él dice que si alguno está en Él, dice las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Que hay una nueva vida en Cristo, despojado del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Si estamos edificando una casa, entonces edifiquémoslo, como dice la Biblia, en la roca. Porque van a venir tempestades, van a venir problemas, situaciones difíciles, porque no es para el que comienza, sino para el que termina. Amén. Y de modo, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Gloria. Porque Pablo dice, mire bien cómo está solidificando. 1 Corintios capítulo 3. ¿Verdad? Pablo habla desde el verso 10 en adelante, cuando él como perito arquitecto puso el fundamento. Pero otros están solidificando, pero dice, miren bien. Examínenlo bien, con detalle. ¿Ah?
Examinen bien. Porque si alguno solo edificare, la edificación del que esté edificando será probada. Le vendrán tempestades, pruebas, situaciones difíciles. Porque Dios ha de probar, dijo el Señor. Y si permaneciera la obra de alguno que está edificando, buena tendrá alabanza. Bienaventurado el varón que soportare la tentación. Porque cuando haya terminado la tentación, pasado la prueba, recibirá corona de vida. Pero el enemigo vendrá como río crecido y va a venir, dice la Biblia. Tanto el que edifique en la arena como el que edifique en la roca le van a venir problemas y situaciones difíciles. Estamos rodeados de adversidades, de situaciones difíciles. Pero si tú estás en la roca, tú vas a vencer todo lo que venga contra ti. Amén. Ahora hay un punto muy importante que el Señor dice: tus enemigos saldrán huyendo delante de ti. Y 5 de vosotros haréis huir pues a miles. Aleluya. ¿Ah? Entonces habla de que hay que unirse. Allí en el Salmo 91 dice que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Uno de vosotros podrá hacer huir 1000 y 2 a 10.000. Amén. ¿Ve que se multiplica la fuerza? Gloria. Por eso más valen 2 que 1. Gloria. Si uno cayera, el otro lo levantare. Si uno prevalece contra el otro, 2 le resistirán. Es necesario la unidad. Es necesario reconocer de la manera que Dios lo dejó establecido, que está escrito. Y como los hombres en el pasado, donde Dios testifica de ellos, pudieron lograr conquistar al enemigo, sitiar ciudades y conquistarlas. ¿Ve? Porque ellos oyeron, ellos creyeron. Ahora, hay que tener un buen espíritu. Hay que tener un buen ánimo. Amén. Job no tuvo eso, de que vinieran a animarlo, pero él tenía un buen ánimo. Porque con todo eso él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Pero ¿qué sería, hermano? Hubiera sido mucho mejor que sus amigos le animaran. El Señor mandó animar. Amén. El buen ánimo soporta la enfermedad. Amén. Job soportó la enfermedad, dice el Proverbio 18:14. ¿Por qué? Porque tenía un buen ánimo. Soportó la enfermedad. Y aunque vinieron, dice, sus amigos habían a desanimar con aquellas palabras, desalentar, él pudo soportar. Ahora, ¿qué le anima a usted? ¿Qué me anima a mí? Y debemos aprender algo. Cuando Pablo habla en la epístola de los derechos de un apóstol, en el capítulo 9 en 1 Corintios, por allá en el verso 16, 17, Pablo habla de que él, como mensajero de Dios, el ánimo que le daba a él era que Dios lo había llamado a misericordia y lo había recibido en misericordia, y que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, y él predicaba y lo tenía que hacer de buena voluntad. El Espíritu, a través de Pedro, el capítulo 5, primera epístola del apóstol Pedro, según lo que Dios le reveló a Pedro, a quien le dio la llave del reino de los cielos, ¿verdad? Ruego pues los ancianos que están entre vosotros, que apacentéis la grey de Dios, que dice, con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, porque hay gente que está predicando, hay gente que recibe al Señor solamente porque Dios le da en cosas materiales, pero eso no tiene que ser el ánimo para servir y creer a Dios y seguir en la esperanza de lo que Él prometió. Tiene que ser la esperanza en que
usted y yo ahora somos salvos. Que estábamos perdidos y el Señor en su amor nos ha salvado. En que dejó todo y vino por nosotros. Y padeció y una muerte de cruz. Y se levantó y subió y dijo que ahora va a venir a buscarnos. Y que si partiéramos a la tierra en su gracia, en la promesa, siendo fiel, entonces nosotros nos levantaremos al final de los días para recibir la herencia y vivir en la eternidad con Él. Amén. Pablo lo animaba, dijo, mira, si yo anuncio el evangelio de buena voluntad, lo anuncio. Amén. Y si no lo hago, bueno, ya me he impuesto la necesidad. Fui llamado para eso. Entonces hay que animarnos, sí hay que animarnos. Debemos darnos un ánimo nosotros mismos. Jesús dijo cuando el mar, tened ánimo, yo soy, no temáis. Que te mando, le dijo el Señor a Moisés, dile a Josué, anímalo, le dijo el Señor, ahí está el 31:6 de Deuteronomio. Y anímalo, porque tú has de entrar y tú has de hacer que ese pueblo herede. ¿Cómo Josué iba a lograr eso? Con un buen ánimo para el pueblo. Los líderes tienen que tener un buen ánimo. ¿Se da cuenta los líderes que mandaron a espiar la tierra cuando Moisés? Y cuando vinieron ellos, vinieron desanimados. Pero hubieron dos que tuvieron un buen espíritu. Porque no miraban a los problemas, no miraban a los anaseos, los gigantes que eran, los guerreros que estaban allá, las armaduras que tenían. No, ellos vieron que Dios prometió que le daría esas tierras y que Dios había demostrado ya con señales que estaba con ellos y que iba con ellos. Los otros dijeron, no podemos. ¿Y qué hicieron? Desanimaron al pueblo. Y Dios se molestó por eso. Dios se molestó por eso. E hirió mató a los 10 espías, agentes, oficiales, ¿verdad? Príncipes del pueblo de Dios que trajeron desaliento, desánimo. Los mató. Y quedaron en el desierto. Murieron. Y el Señor dijo, Josué y Caleb entrarán. Amén. Han tenido otro espíritu. Entonces nosotros tenemos que tener un buen espíritu. ¿Queremos salvar nuestra familia? Tengamos un buen espíritu. Amén. ¿Queremos que el enfermo sea sanado? Un buen espíritu. Amén. Que el caído se levante, un buen espíritu. Amén. El débil se fortalezca, un buen espíritu. Amén. Tus palabras, tus actitudes, tus obras tienen que dar aliento al otro. Gloria a Dios. Pero cuando tú estás con la cara caída, desanimado, desmotivado, Dios se molesta. Como cuando vinieron de allá de las tierras de los medos persas, allá de Artajerje, rey de Persia. Y entonces estaban restaurando a Jerusalén, en la ciudad. Y cuando hallaron el libro de la ley y leyeron, la palabra le habló y la gente se sentía, Dios mío, hemos pecado, pero querían llorar. Y empezaron a llorar. ¿Y qué le dijeron los hombres de Dios? Le dijeron, no hagáis eso. Mira, demos gracias a Dios que estamos celebrando la Pascua. Amén. Demos gracias al Señor que hoy estamos siendo restaurados. Gloria. Así que dejemos el desánimo, el desaliento, el llanto, el lloro, la tristeza. Levantemos nuestras cabezas, que es tiempo de celebrar victoria. Es tiempo de aliento, es tiempo de vida, es tiempo de aplauso, es tiempo de glorificar a Dios, a su nombre. ¡Cuánto alaban la gloria! Eso quiere Dios. Ahora hay cosas que te van a intimidar. Por tanto, mira que te mando, que te esfuerces, que sea valiente, no temas, no desmayes. Porque el Señor tu Dios va contigo donde quiera que vaya. Va a venir problemas, situaciones, circunstancias difíciles.
No le preste atención al que quiera desanimarte, descorazonarte, desmotivarte. No, cobra ánimo. Tú has de hacer que tu familia sea salva. Que tu hijo, que tu nieto, que tu esposo, tu esposa, tu pariente, tu cuñado, tu cuñada sea salvo. Deja la tristeza. Venga con sinceridad, confiese su pecado, reconozca y actúe. Hasta aquí. Y dejar ese espíritu de congoja, de pesadumbre. Dejarlo en el altar. Eche la carga al Señor. Hasta aquí, Señor. Me caí, me levanto. Amén. Me he debilitado, me fortalezco. Amén. Me había apartado, hoy regreso. Hoy soy restaurado. Amén. Y confieso y decreto bendiciones sobre mi vida y sobre los míos y sobre mi familia. Amén. Y de aquí en adelante me doy un sacudón, me despojo del viejo hombre, tomo fuerza en debilidad, me hago fuerte en batalla, me levanto. ¿Cuánto lo cree? ¡Dale gloria a Dios! Así es que le gusta el Señor. Él no quiere, dice la Biblia, que Dios no dejará al justo caído. Porque Dios trata con él y entonces él toma ese espíritu y se anima a vivir una vida de agradecimiento a Dios. Y dice, voy a vivir agradeciendo a Dios. Y qué mayor demostración sino mi obra, mis hechos demostrarán que estoy agradecido. Vivir para el Señor con un buen espíritu. Hermano, el Espíritu del Señor habló a través del apóstol Pablo. Que Dios haga en vosotros, poniendo Dios mismo ese sentir de hacer su voluntad agradable. Es Dios mismo que hace esto. Es Dios el que permite las cosas, pero es Dios el que cumple su propósito con sus hombres. El que lo hace regresar, el que lo hace volver. Así que confiemos. Amén. Hagámoslo de la manera que está trazada, en la línea trazada por el Espíritu. De esa manera debemos hacerlo. Aquí está escrito, para que tú seas consolado por ella y tengas esperanza, y no fallará. Como Dios no falló con ellos, no fallará con usted. Es la hora de hacerlo. Amén. Amén. Con esta palabra estoy terminando. Que el Señor le haya dado mucho más de lo que yo he podido pensar o predicar. Por todo el Espíritu del Señor, en la diversidad de Él, en lo conforme a su propósito que haya dado. Que Dios haya dado mucho más. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pues denle un aplauso a Él. Dale la gloria. Dale la gloria, iglesia. Dale la gloria, iglesia.